Buenas tardes. Vamos a orar juntos. Padre Dios, lleno de gracia y misericordia, muchas gracias por salvarnos. Especialmente el Señor nos llamó en nuestra juventud. Ayúdanos a entender claramente tu voluntad por medio de la palabra y a vivir para tu voluntad. Pero somos débiles y necios. Señor, sosténenos en nuestra debilidad. Ayúdanos para que en este último tiempo el grupo de jóvenes pueda ser usado preciosamente por el Señor para la misión en Chile. Y ayúdanos a seguir predicando a las almas perdidas que están a nuestro alrededor. Les pedimos que derrame su gracia para que en el grupo de jóvenes de la iglesia de Antofagasta salgan muchos obreros fieles del Señor. Danos sabiduría y fuerza para vivir para el Señor por medio de la palabra de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 22, 23. ¿Encontraron? Sí. Vamos a leer juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo más importante para una persona mientras vive en este mundo es recibir la salvación. ¿Sí o no? Sí. Y podemos decir que para el cristiano que ha recibido la salvación, lo más importante es permanecer dentro de la iglesia. Por eso, después de que una persona recibe la salvación y comprende correctamente, conforme a la Biblia, qué es la iglesia. No hay nada más importante en este mundo que permanecer en la iglesia y ser usada preciosamente por el Señor. Dios dejó escritas en la Biblia diversas parábolas y figuras de la iglesia para enseñarles fácilmente a sus hijos qué es la iglesia. Especialmente la carta a los Efesios nos explica qué es la iglesia a través de 5 parábolas. La iglesia es la familia del Señor. La iglesia es el templo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es la esposa del Señor. Y la iglesia es el ejército del Señor. Especialmente entre esas 5 parábolas, la parábola más fácil de entender acerca de la iglesia es precisamente la parábola de la cabeza y el cuerpo. En esta palabra está escrito: la iglesia es su cuerpo. Como bien sabemos, la iglesia no se refiere a un edificio, sino al conjunto de personas que han recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. En griego se dice eclesia. Además, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El significado de esta palabra es que el Señor es quien llena todas las cosas
y que la sabiduría del Señor, su poder y su obra abundante están en la iglesia. Conforme a esta palabra, la iglesia está por encima de todas las cosas. Todas las cosas se refieren a todo lo que existe en el universo y en la tierra. Todas las cosas se corrompen y desaparecen, pero la iglesia es eterna. La autoridad de la iglesia está por encima de la autoridad de todas las cosas. Por eso la iglesia no se gobierna según las leyes del mundo, sino únicamente conforme a la palabra de Dios. Por eso cuando la iglesia de Corinto intentó resolver los conflictos entre los creyentes según las leyes del mundo, el apóstol Pablo la reprendió severamente. En la iglesia de Corinto no había ni una sola persona sabía que pudiera resolver los problemas de la iglesia conforme a la ley de Dios. Por eso la palabra de Dios está por encima de todas las leyes del mundo. Y la gloria de la iglesia es superior a toda la gloria de este mundo y es eterna. Y conforme a esta palabra, la iglesia es el cuerpo del Señor. Y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor. A través de esta parábola podemos descubrir varias enseñanzas muy importantes. Si la iglesia es el cuerpo del Señor y la cabeza de la iglesia es el Señor, entonces, ¿qué son cada uno de los creyentes que han recibido la salvación? La Biblia dice que todos los cristianos que han recibido la salvación son los diferentes miembros que forman el cuerpo del Señor. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 12. 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Marquen aquí, por favor. Leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo es uno, pero dentro del cuerpo existen muchos miembros: manos, pies, ojos, nariz, boca. Sin embargo, todos esos miembros del cuerpo están unidos entre sí. Por eso, todos los miembros del cuerpo forman una sola unidad. Y así también es Cristo. Vamos a leer versículo 27 también. Vamos a leer. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que cada persona que ha recibido la salvación es un miembro que forma parte de ese cuerpo. Si en la iglesia la cabeza es el Señor y los miembros de ese cuerpo son los cristianos que han recibido la salvación, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la primera verdad importante que nos enseña esta enseñanza? La primera enseñanza importante que debemos recordar es que los miembros del cuerpo deben permanecer unidos al cuerpo. ¿Sí o no? Si un miembro se separa del cuerpo, deja de tener utilidad. ¿Es así?
Por eso, lo primero que un cristiano que ha recibido la salvación debe recordar es que debe permanecer unido al cuerpo del Señor. El primer mandamiento que el Señor dio a los creyentes que han recibido la salvación fue permanecer en mí. Vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. ¿Cuándo empezamos nosotros? ¿El sermón? Hora. 4:40. No, ahora 4:40. Oh, 4:30. Oh, ok. San Juan, capítulo 15, versículo 3 al 5. Se los leo. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La frase vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado significa que el pecador recibe el perdón eterno de sus pecados por medio de la palabra del Evangelio verdadero y llega a ser justificado. Todas las palabras que aparecen después del versículo 3 fueron dichas por el Señor a los cristianos que han sido limpiados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Permaneced en mí. El Señor dio una enseñanza muy importante a los discípulos que habían recibido la salvación. El Señor dijo que Él es la vid y que los creyentes que han recibido la salvación son los pámpanos unidos a esa vid. El pámpano debe permanecer unido a la vid para recibir todos los nutrientes y poder dar fruto. De la misma manera, lo primero que los creyentes cristianos que han recibido la salvación deben hacer después de ser salvos es permanecer unidos a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. En realidad, si el pámpano permanece unido a la vid, naturalmente puede dar fruto. De la misma manera, si el cristiano permanece unido a la iglesia, el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, le proveerá continuamente toda la gracia espiritual y la verdad que necesita y obrará para que sin falta pueda dar fruta de fe. Por eso, la primera responsabilidad importante que tiene un cristiano que ha recibido la salvación es permanecer unido a la iglesia. Es el Señor quien nos transforma y obra en nosotros para que demos fruto. Por eso debemos permanecer en el Señor, y permanecer en el Señor significa que permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Debo permanecer unido a los cristianos que han recibido la salvación por la sangre del Señor. Si no permanecemos unidos a la iglesia, que es el cuerpo del Cristo, jamás podremos vencer en la vida cristiana. En la etapa de la juventud, después de haber recibido la salvación, es un punto muy importante donde permanezco y con quién
con quien paso la mayor parte de mi tiempo. ¿Puede una persona salva compartir el mismo destino y tener una reunión muy íntima con personas que no han recibido la salvación? De ninguna manera. Una persona salva puede tener conversaciones formales y oficiales con personas que no han recibido la salvación. Pero no puede tener con ellas una relación más profunda e íntima que eso. Hermanos, pueden vivir compartiendo el mismo destino y manteniendo una relación profunda con alguien que no ha recibido la salvación. ¿Qué piensa? Eso es imposible. ¿Sí o no? Por supuesto, podemos conversar con amigos no salvos acerca de los estudios. Podemos ayudarlos y también podemos recibir ayuda de ellos. Podemos mantener una relación buena y provechosa. Pero realmente podemos compartir con ellos lo más profundo de nuestro corazón. Eso es imposible. ¿Podemos llegar a ser más íntimos con ellos que con los hermanos y hermanas? Tampoco. Porque en el centro del corazón de un cristiano que ha recibido la salvación está el deseo de dar testimonio de Cristo. Por eso. Vamos a buscar 2 de Corintios, versículo 6. Versículo 14 al 16. Se los leo. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo pueden tener comunión la luz y las tinieblas? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber armonía entre Cristo y Belial? Una persona salva y una persona no salva jamás pueden llegar a ser una sola. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No juzguen durante el sermón. Por eso, después de recibir la salvación, muchas veces ya no es fácil conversar profundamente con amigos que no han sido salvos. ¿Ustedes lo sienten o no? ¿Lo han experimentado? Sí. Los amigos que no han recibido la salvación hablan sobre juegos, cantantes y maneras de divertirse en el mundo. Pero en el corazón de los creyentes que han sido salvos existe el deseo de dar testimonio de Cristo a ellos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así lo dijo el Señor. Así es. ¿Cómo podrían realmente tener comunión la luz y las tinieblas? ¿Cómo podrían llegar a ser uno el templo de Dios y los ídolos? Es imposible. Si observamos a quién se acerca a una persona,
generalmente podemos saber qué tipo de persona es. De hecho, si observamos quiénes son sus amigos, podemos saber qué tipo de persona es. ¿Sí o no? Si una persona anda con quienes molestan a los demás, esa persona también es igual a ellos. Si una persona se acerca a los estafadores, sin duda esa persona también es estafadora. Si veo quiénes son los amigos a los que me acerco, generalmente puedo saber por mí mismo qué tipo de persona soy. Necesito pensar despacio y profundamente de quién soy amigo y qué tipo de personas están a mi alrededor. Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 63. Vamos a leer juntos. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Debemos ser compañeros de todos los que temen al Señor y de aquellos que guardan sus mandamientos, es decir, su palabra. Mientras vivimos en este mundo, no es importante que las personas que no han recibido la salvación nos reconozcan o no nos reconozcan. No importante. Eso es algo secundario. Lo más importante es que Dios y las personas que han recibido la salvación nos reconozcan. Debemos hacernos amigos de las personas que verdaderamente aman a Dios, se acercan a Él y viven guardando la palabra del Señor. Sin duda, la bendición vendrá sobre esa persona. Hay amigos que cuanto más nos acercamos a ellos, más hacen tropezar nuestra fe. Y también hay amigos mundanos a nuestro alrededor. ¿Sí o no? Sí. Hay amigos con quienes después de conversar, nuestra fe se debilita y nuestro corazón se aleja del Señor. Por el contrario, hay amigos que cuando los encontramos, nuestra fe revive. Nuestro corazón se enciende por el Señor y hasta hacen brillar nuestro rostro. Debemos hacernos amigos de personas que saben temer al Señor. Y debe haber personas a nuestro alrededor que nos sostengan cuando trompecemos en la vida cristiana. Esa persona recibirá bendición. Si nos acercamos demasiado a los amigos del mundo, muchas veces podemos sufrir pérdida en nuestra alma. Debemos alejarnos de los amigos que nos apartan de Dios. Y debemos evitar completamente a las personas que nos alejan de la Biblia y siembran pensamientos negativos en nosotros. De lo contrario, podemos llegar a ser necios junto con esas personas y perder la paz y la sabiduría que el Señor nos da y sufrir daño en nuestra alma. Por eso, en la Biblia, Dios dijo en el Levítico que
comadreja, ¿sabe? Comadreja, sí, como ratón, ¿sí? Me parece. Comadreja es un animal impuro. La comadreja simboliza la astucia engañosa. Debemos alejarnos de los amigos astutos y engañosos. Debemos apartarnos de los amigos que nos llevan a tener pensamientos negativos y nos impulsan a hacer el mal. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33, el Señor dijo así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debo pensar profundamente a quienes me acerco principalmente. ¿Quién son? Si tenemos una reunión equivocada, sin falta habrá consecuencias equivocadas. Vamos a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2:22. Siempre tenemos que recordar bien esa palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Leamos juntos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí dice, huye también de las pasiones juveniles. Y también dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos hacernos amigos de personas que verdaderamente viven en la verdad. Debemos acercarnos a personas que realmente saben temer al Señor y su palabra, y que se esfuerzan por obedecer la palabra. Esa es una persona verdaderamente bendecida. Entre los reyes de Judá hubo un rey llamado Josafat. ¿Sabe? Josafat. Este rey actuó con rectitud delante de Dios y fue verdaderamente un rey excelente. Su fe en Dios era firme y la guardó hasta el final. Pero hubo un error decisivo que cometió Josafat. Fue que era amigo de Acab, rey del reino del norte de Israel. Acab fue el rey más malvado entre los reyes de Israel del norte. El rey Josafat también tuvo reunión con Ocosías, hijo de Acab. Toda la familia de Acab practicaba la idolatría. El rey Josafat llevaba a sus hijos a visitar la casa de Acab e incluso hizo que su hijo Joram se casara con la hija de Acab. Como resultado, aunque Josafat conservó su propia fe, pero por causa de su error, arruinó completamente la fe de su hijo Joram. Incluso la Biblia dice que cuando Joram murió, no hubo nadie que lamentara su muerte ni lo apreciara. ¿Con quiénes debemos estar verdaderamente cerca? Las personas a quienes realmente debo acercarme son los creyentes, han sido salvos.
Por eso, después de recibir la salvación, es muy importante que el cristiano tenga una correcta reunión con los creyentes. Hay muchos creyentes cuya fe se arruina por escoger mal a sus amigos. Muchas veces los amigos equivocados no siembran la palabra, sino pensamientos incorrectos y palabras equivocadas en el corazón, y así la fe de un cristiano termina siendo dañada. Por eso necesitamos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos a quiénes nos estamos acercando principalmente. Escuchamos muchas veces que después de recibir la salvación, debemos permanecer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque después de recibir la salvación existe el peligro de que si no tenemos cuidado, podemos ser arrastrados por el mundo. Por eso, en Hechos capítulo 11, cuando Bernabé escuchó la noticia de que los gentiles habían recibido la salvación, por eso los exhortó diciendo: permanezcan fieles al Señor con un corazón firme. Para nosotros es importante tener un corazón firme. Debemos permanecer unidos al Señor con un corazón firme. Permanecer unidos al Señor significa lo más que permanecer unidos a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Por el contrario, abandonar la iglesia, que es el cuerpo del Señor, es abandonar al Señor, quien es cabeza de la iglesia. Cuando una mano se separa del cuerpo, también se separa de la cabeza. ¿No es así? Si en nuestra juventud permanecemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, y recibimos del Señor mucha gracia y verdad, sin duda Él nos usará de una manera preciosa. Por eso debemos venir a la iglesia aun cuando no tengamos ganas de hacerlo. ¿Entiende bien? La iglesia no es un lugar al que asistimos solo cuando queremos y dejamos de asistir cuando no queremos. Aunque a veces no tengamos deseos de venir a la iglesia, debemos vencer ese sentimiento y venir sin falta. Porque quien nos transforma es el Señor, la cabeza de la iglesia. Porque la plenitud del Señor que llena todas las cosas está en la iglesia. El Señor está obrando realmente dentro de la iglesia. No hay nadie que pueda vivir bien la vida cristiana de manera individual, separado de la iglesia. En Japón hubo una persona llamada Uchimura Kanso. Evidente que él fue una persona que recibió la salvación. Por medio de él, muchas personas en Japón escucharon el Evangelio y recibieron la salvación. Además, escribió muchos libros relacionados con la salvación y la piedad personal. Sin embargo, no comprendió correctamente a través de la Biblia qué es la iglesia. Por eso sostuvo que una persona podía vivir bien la vida cristiana y predicar bien el Evangelio aún sin la iglesia. Ahora, hoy en día, en Japón, el Evangelio prácticamente ha desaparecido. Porque la iglesia, que es el cuerpo del Señor, no fue establecida firmemente.
el Señor, que es la cabeza de la iglesia, debía obrar a través de su cuerpo, pero como la iglesia no fue establecida, el Señor, por eso el Señor no pudo obrar de esa manera. Uchimura Kanso fue sobresaliente en cuanto a la piedad personal, pero tenía interpretaciones y enseñanzas equivocadas sobre la iglesia desde el punto de vista bíblico. Por eso, aunque el Evangelio llegó a Japón mucho antes que a Corea, hoy casi ha desaparecido. Porque la iglesia, que es el cuerpo del Señor, no fue preservada. Hermanos, deben recordar esto. En San Mateo capítulo 28, el Señor mandó no solo predicar el Evangelio a todo el mundo, sino también enseñar repetidamente su palabra para ser discípulos del Señor. Por eso, las dos misiones más importantes de la iglesia son la misión y el discipulado. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que habían recibido la salvación y comenzó la historia de la iglesia. No debemos olvidar que durante 2000 años el Señor ha estado predicando el Evangelio a todo el mundo por medio de la iglesia. El cristiano que ha recibido la salvación debe comprender correctamente, conforme a la Biblia, la importancia de la iglesia y debe permanecer firmemente unido a ella. Y una segunda enseñanza importante que podemos considerar a través de la parábola de la cabeza y el cuerpo, es importante que cada miembro del cuerpo permanezca unido al cuerpo y reciba el sustento necesario. Cada miembro del cuerpo recibe oxígeno y también recibe diversos nutrientes. Y con el paso del tiempo crecen. Y en la medida en que crecen, son usados de manera valiosa por la cabeza. Lo mismo ocurre en la iglesia. Lo más importante dentro de la iglesia es que recibamos el alimento de la palabra de Dios. Por eso, durante la juventud, debemos considerar como algo muy importante el tiempo en que permanecemos en el cuerpo del Señor y recibimos el alimento de la palabra. Podemos decir que esta es una tarea muy importante en la vida cristiana. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Se lo leo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta palabra nos enseña que debemos crecer hasta llegar a la medida del Señor. Debemos vivir la vida cristiana mirando al Señor, imitando su ejemplo. Y versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí dice que todo el cuerpo recibe ayuda de la cabeza, que es el Señor, y permanece unido por medio de cada una de sus articulaciones.
coyunturas. Si crecemos bien dentro de la iglesia con la fuerza que el Señor nos provee, nuestra fe crecerá y nuestra alma se fortalecerá. Así como nuestro cuerpo se vuelve saludable cuando recibe un buen sustento, de la misma manera sucede con nuestra fe. Después de recibir la salvación, debemos permanecer en la iglesia y al mismo tiempo recibir diligentemente el alimento de la palabra como una prioridad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una expresión que se repite en el libro de Apocalipsis. Como Dios se revela por medio de la palabra. En realidad, por eso podemos decir que la iglesia es la casa de la palabra. Por eso, el tiempo en que escuchamos y aprendemos la palabra dentro de la iglesia es lo más importante. Debido a que nuestro destino eterno es determinado por escuchar y aprender la palabra, debemos considerar como lo más importante en nuestro corazón el tiempo de escuchar y aprender la palabra en toda reunión y servicio. Tal como dice Apocalipsis capítulo 1, el Señor aún hoy sostiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las estrellas representan a los obreros establecidos por Dios. Y los candeleros de oro representan a las iglesias. El Señor está andando entre las iglesias y especialmente levanta obreros para sembrar realmente la palabra en cada persona dentro de la iglesia. Por eso, cuando escuchamos la palabra en la iglesia, hay momentos en que nos sorprendemos y somos conmovidos al pensar, como así, esta palabra realmente es para mí hoy. ¿Sí o no? Sí. Es el Espíritu Santo quien obra para que comprendamos la palabra. En realidad, el Señor me alimenta con su palabra por medio de los obreros. No debemos olvidar esta verdad. Después de recibir la salvación, nunca debemos perder el temor reverente hacia la iglesia y hacia la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento aparecen muchas iglesias en la Biblia. Pero ¿cuál fue la iglesia que creció más rápidamente? Fue la iglesia de Tesalónica. La historia de la iglesia de Tesalónica fue corta. No había pasado mucho tiempo desde que había sido establecida. Sin embargo, en ese corto periodo de tiempo, la obra del Señor se manifestó abundantemente en la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo pudo crecer tan rápidamente la iglesia de Tesalónica en tan poco tiempo? El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes de Tesalónica recibieron la palabra que les fue anunciada por medio del apóstol Pablo, no como palabra de hombres, sino como la verdadera palabra de Dios. Como resultado, la fe en Dios echó raíces profundas en el corazón de los creyentes y Dios usó su fe y obediencia para realizar muchas obras poderosas. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios sin falta obra y se cumple a través de aquellos que creen. Por eso, según la actitud y la disposición con que escuchamos la palabra dentro de la iglesia, nuestra vida cristiana puede transformarse completamente. Antes de escuchar la palabra de Dios y antes de asistir a una reunión, necesitamos hacer oraciones como estas. Dios, ¿qué palabra me darás hoy? La recibiré con alegría y obedeceré y me someteré a ella. Señor, estoy pasando por estas dificultades. Señor, se acerca el momento en que debo tomar una gran decisión. Dame la palabra que necesito. Muéstrame por medio de tu palabra qué camino debo seguir. El Señor jamás ignora al creyente que escucha la palabra con este corazón. El Señor nunca despide con las manos vacías a un creyente así. Por eso debemos escuchar cada sermón en la iglesia creyendo que es una palabra que Dios me está dando personalmente. ¿Por qué? Porque la palabra solo se cumple en aquellos que le reciben con fe. Aunque escuchamos muchas enseñanzas y asistimos a muchas reuniones, puede que nuestro cambio y crecimiento sean lentos, porque nuestra actitud hacia la palabra ha cambiado. El Señor me habló de esta manera hoy. Muchas veces no escuchamos el sermón con ese corazón. Señor, dame la palabra que necesito. Aunque sea una pequeña enseñanza, la guardaré en mi corazón y procuraré ponerla en práctica. Escuchamos el sermón sin hacer este tipo de oración. Entonces, el sermón no llega a ser alimento para nuestra alma. Para nosotros, un sermón termina siendo solamente una impresión pasajera. Hermanos, el sermón no es algo para admirar o simplemente apreciar. Algunos creyentes escuchan el sermón como espectadores y lo evalúan. Debemos humillar nuestro corazón delante de Dios. Solo la persona que humilla su corazón y busca sinceramente a Dios puede sentarse a la mesa de Dios y comer el alimento que Él le da. Santiago capítulo 4 versículo 6 está escrito así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste
a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se aparta de los soberbios. No les da alimento espiritual. La palabra ya no es comprendida por esa persona, ni le da convicción, fuerza, ni visión. La palabra es verdaderamente el alimento del alma. Por eso, cuando escuchamos la palabra, necesitamos tener un corazón sincero y anhelante. Mientras permanecemos unidos a la iglesia, que es el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que debemos considerar como lo más importante? Es recibir el alimento de la palabra que viene del Señor. Debemos recordar firmemente que eso es lo más importante dentro de la iglesia. Por eso, no usemos el celular durante el tiempo de la palabra, desde hoy. ¿Sí? No salgamos afuera para conversar con otras personas. No nos durmamos durante el tiempo de la palabra. No conversemos con la persona que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando durante el sermón. Porque Dios da su palabra a las personas que se humillan delante de Él y anhelan sinceramente el alimento para su alma. Y hay una tercera enseñanza importante que debemos recordar como miembros del cuerpo. Nosotros somos los diferentes miembros del cuerpo del Cristo. ¿Cierto? Por eso, algunos son como manos, otros como pies, otros como el estómago, otros como los intestinos, ¿sí? Y otros como los ojos o los oídos. Por eso, si no tenemos cuidado, pueden surgir conflictos y discusiones entre nosotros. Porque cada uno es diferente y cada uno entiende las cosas de manera distinta. Por eso debemos recordarlo siempre. El principio fundamental de toda reunión y todo servicio dentro de la iglesia es el amor y la humildad. Todos somos diferentes. Por eso, cuando establecemos el amor y la humildad como principios fundamentales de la reunión, entonces podemos tener reunión y servir juntos en medio de la paz. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 12. Versículo 17 al 20. Se los leo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 17 al 20. Se los leo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así como en el cuerpo hay muchos miembros diferentes, también en la iglesia hay personas muy diversas. Cada uno tiene un trasfondo diferente, una personalidad
diferente, gustos diferentes y conocimientos diferentes. La iglesia es el lugar donde personas muy diferentes se reúnen porque han recibido la salvación. Y aunque una persona haya recibido la salvación, todavía tiene una naturaleza pecaminosa, por lo que todos tenemos debilidades en nuestro carácter. ¿Sí o no? Algunas personas dicen, ¿por qué la iglesia es así? O, ¿por qué los hermanos y hermanas actúan de esta manera? Pero esa persona necesita volver a reflexionar sobre lo que es la iglesia. Precisamente porque es la iglesia, esas cosas pueden suceder, ¿sí o no? Precisamente porque es la iglesia, puede haber pensamientos y opiniones diferentes a las mías. A veces también pueden surgir conflictos y discusiones dentro de la iglesia. Veamos juntos, versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dentro de la iglesia, diversos miembros forman un solo cuerpo. Por eso el Señor hizo que tengamos un mismo sentir y que nos cuidemos unos a otros. Por eso el principio fundamental de la reunión debe ser el amor y la humildad. Aún dentro de la familia, lo más básico y necesario es el amor y la humildad también. Mientras tenemos reunión y servimos, puede haber cosas diferentes a nuestra manera de pensar, también cosas que no nos agraden. A veces algún hermano o alguna hermana puede herirnos, ¿sí o no? En esos momentos es necesario perdonarlo voluntariamente con un corazón de amor y humillar nuestro propio corazón. Es allí donde se realiza la verdadera reunión. A veces vemos que los pensamientos y el corazón de los hermanos y hermanas que están a nuestro alrededor son menos maduros que los nuestros. Puede haber hermanos y hermanas a nuestro alrededor cuya vida cristiana aún no ha crecido tanto como la nuestra. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a juzgarlos y condenarlos. Pensamos que debemos decirles lo correcto y deseamos que sean reprendidos. ¿Sí o no? ¿Solo yo? Y cuando son reprendidos, nos alegramos en nuestro corazón. Pero ¿es eso amor? ¿Es eso un corazón humilde? No es así. El amor es tener paciencia. Los padres tienen paciencia con sus hijos desde que nacen hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque los padres aman a sus hijos. Apóstol Pedro le preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor respondió así, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7.
dentro de la iglesia es fácil soportar una vez. También es fácil soportar 2 veces. Pero tener paciencia por mucho tiempo es difícil. Por eso necesitamos oraciones. Hermanos, están teniendo paciencia con aquellos hermanos y hermanas que aún no han madurado en la vida cristiana o en su carácter. Ahora, están orando sinceramente y de manera constante por ellos. Ahora, ¿o acaso desean que ellos sean reprendidos? Si es así, el Señor los reprenderá a nosotros. Si el Señor me reprendiera cada vez que ve mis debilidades, ¿realmente podría yo estar hoy aquí? No. Si el Señor no tuviera paciencia conmigo, ¿podría realmente crecer mi fe? Hay entre nosotros alguien que tenga un carácter y una conducta tan perfectos que no merezca ser reprendido por el Señor. No hay ni uno solo. Debemos seguir aprendiendo dentro de la iglesia qué es el amor que el Señor nos ha mostrado y qué es la humildad de la que Él nos habla. Solo así podremos ser usados preciosamente por el Señor. La Biblia llama a los cristianos que han recibido la salvación piedras vivas. No son ladrillos iguales entre sí, sino piedras vivas. Por eso, dentro de la iglesia, podemos chocar unos con otros, herirnos mutuamente o también resultar heridos. También pueden surgir conflictos entre nosotros. Y lo que puede resolver esos conflictos es precisamente el sentir de Cristo Jesús. ¿Qué es sentir de Cristo Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El sentir de Cristo Jesús es la humildad. Para que podamos tener una buena reunión y servir bien dentro de la iglesia, es necesario que humillemos nuestro propio corazón. ¿Qué debe hacer un abuelo para tener una reunión con un niño pequeño? El abuelo debe humillar su corazón. ¿De verdad? ¿Así? Entonces podrán tener reunión el uno con el otro. De misma manera, para que podamos tener una buena reunión y servir bien dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, debemos humillar nuestro propio corazón. Tanto la persona que recibió la salvación hace mucho tiempo como la que la recibió hace poco deben humillar su corazón. Todos. El apóstol Pablo dijo esto acerca de sí mismo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Como el apóstol Pablo tenía este corazón, pudo servir verdaderamente a muchas personas y edificar su fe. Por eso nosotros también debemos tener este mismo sentir hasta que el Señor venga. Yo soy la persona más pequeña dentro de la iglesia. No soy una persona que pueda juzgar a algo ni condenar a alguien.
lo que debo hacer es orar por los creyentes y perdonar. Para que haya una verdadera reunión dentro de la iglesia, necesitamos sin falta estos dos sentimientos: el amor y la humildad. De manera sorprendente, cuando se reúnen personas que tienen un corazón humilde, la reunión se desarrolla bien. ¿Sí o no? Sí. También en las reuniones de jóvenes, de la boca de las personas humildes salen palabras llenas de gracia y humildad. Cuando esas personas se reúnen, aumentan las gracias que se reciben en la reunión. Nuestro corazón se ilumina, nuestra alma recibe fuerza y consuelo, y el verdadero conocimiento del Señor es sembrado en nuestro corazón. Siguiente. Pero cuando una persona se llena de orgullo, de sus labios salen palabras de juicio y de queja. Salen palabras de resentimiento contra los demás. En su corazón falta la gracia del Señor, como un auto que no tiene aceite, petróleo. Por eso, de su boca no salen palabras de gratitud hacia Dios y hacia los hermanos y hermanas, sino palabras de queja y resentimiento. Entonces la reunión se vuelve incómoda y los creyentes dejan de recibir gracia en medio de ella. Hermanos y hermanas, ¿acaso solo cuando las situaciones son buenas y todas las personas a nuestro alrededor son buenas, pueden salir palabras de gratitud en nuestros labios? ¿Entiende? ¿Bien? Sí, no es así, ¿cierto? ¿Cuántos sufrimientos y dificultades experimentamos mientras vivimos la vida cristiana? Mucho. En nuestra vida siempre existen personas que son diferentes a nosotros y que nos hacen pasar momentos difíciles. No expresamos gratitud porque las circunstancias sean buenas o porque las personas tengan un buen carácter. Aún en medio de toda situación adversa, hablamos palabras de gratitud con una fe completa en Dios. ¿No es así? ¿Por qué los mártires murieron alabando a Dios? ¿Por qué? Porque ellos tenían fe segura. La fe de que el Señor lo había dado todo por ellos. La fe de que el Señor derramó toda su sangre en la cruz por ellos. La fe de que el Señor los amaba y siempre los trataba de la mejor manera. La fe de que el Señor les recompensaría con una recompensa eterna. Por eso, aun cuando les quitaron todo y estaban a punto de ser asesinados, proclamaron su fe y expresaron palabras de gratitud a todos. Si no tenemos fe, jamás podrán salir palabras de gratitud en nuestros labios. No puede surgir una gratitud verdadera. Por el contrario,
criticamos todas las situaciones y culpamos a otras personas por todo lo malo que sucede. Dios es humilde. Por eso la gracia de Dios siempre viene sobre los humildes y los de corazón sencillo. Ajá. Si en alguna reunión hemos recibido alguna herida personal, debemos humillar nuestro corazón y tener la disposición de perdonar verdaderamente a esa persona delante del Señor. Y dentro de la iglesia debemos siempre edificar con humildad y hablar palabras que puedan dar gracia a los hermanos y hermanas. Debemos decidir a cada momento si vamos a hablar de las debilidades y errores de los demás para juzgarlos o si vamos a reconocer sus virtudes y elogiarlos. Debemos decidir a cada momento. Debemos esforzarnos para que nuestras palabras edifiquen y transmitan gracia a los demás. Por último, hay una cuarta enseñanza importante que debemos recordar. Vamos a buscar Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En el versículo 18 dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha dado a cada persona un lugar y una función dentro de la iglesia conforme a su voluntad. ¿Por qué? Cumplir su voluntad. Por eso dentro de la iglesia existen diversos ministerios y diversos servicios. Pero existen miembros más importantes y miembros menos importantes dentro de la iglesia. No es así. El único dueño de la iglesia es nuestro Señor. Y todos nosotros somos hermanos y hermanas que hemos recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. No hay ni una sola excepción. Por eso dentro de la iglesia no existe una posición o función que sea superior o inferior a otra. Piénsenlo bien. Los miembros del cuerpo se complementan mutuamente y dependen unos de otros. No hay ni un solo miembro del cuerpo que sea innecesario. Por eso, delante de Dios, debemos tener un corazón satisfecho con el lugar y la función que Él nos ha dado. Este es un sentir verdaderamente importante. En Jueces, capítulo 9, aparece una parábola sobre los árboles. En esa parábola aparecen árboles que estaban satisfechos con la posición y la función que Dios les había dado. Son la vid, el olivo y la higuera. Por el contrario, el espino no estuvo satisfecho
con la función y la posición que Dios le había dado. Por eso se llenó de orgullo. El espino fue considerado por Dios como un árbol malo. Dios ha dado a cada uno de nosotros diferentes posiciones y diferentes funciones. Por eso debemos tener un corazón verdaderamente satisfecho y agradecido. Mientras estoy predicando ahora, solamente estoy usando mi boca. No es así, ¿cierto? Los pies sostienen el cuerpo, las manos se mueven y los ojos están mirando el sermón y también a ustedes, ¿cierto? De la misma manera, todos los miembros dentro de la iglesia no existen de manera independiente. Todos los miembros están unidos entre sí, se ayudan mutuamente y llevan a cabo la voluntad del Señor, quien es la cabeza de la iglesia. Dios da a cada uno de nosotros diferentes posiciones y funciones para trabajar para Él. Por eso debemos estar satisfechos y agradecidos por la posición y la función que Dios nos ha dado. Y también debemos tener un corazón agradecido hacia los demás creyentes y hacia los otros grupos. Debemos desechar completamente la idea de que nosotros o nuestro grupo somos superiores o inferiores a otras personas o a otros grupos. Este tipo de pensamiento no es apropiado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por eso es importante que tengamos un corazón satisfecho y agradecido hacia los demás hermanos y hermanas y también hacia los otros grupos. Aquí en el versículo 21, el Señor dijo claramente, no tengo necesidad de vosotros. No podemos decirte, no te necesito. No hay ni un solo hermano o hermana inútil dentro de la iglesia. En realidad, lo mismo sucede con nuestra vida. Cada uno de nosotros ha recibido del Señor diferentes talentos, diferentes dones y diferentes circunstancias, ¿cierto? Por lo tanto, no necesitamos compararnos con los demás. Existe un camino único que solo yo debo recorrer. No hay ni una sola persona entre nosotros que sea igual a otro. Sin embargo, nos comparamos demasiado con los demás. Vivimos en una época así. Constantemente nos comparamos con otras personas y como resultado nos volvemos orgullosos al sentirnos superiores o nos desanimamos. La inferioridad, la envidia, los celos, el resentimiento y la autocrítica son sentimientos que hacen miserable nuestra vida. Pero el Cristo todo es diferente. Todos somos diferentes. Y todos somos personas preciosas delante de Dios. El camino que Pedro debía recorrer era diferente. El camino que el apóstol Juan debía recorrer era diferente también.
el apóstol Pablo también, Jacobo también. ¿Qué podemos aprender a través de esto? Que existe una carrera única que solo yo debo correr. Vamos a buscar San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús le explicó a Pedro el camino que él debía recorrer. Entonces Pedro, sintiendo curiosidad por el camino que debía recorrer el apóstol Juan, que estaba a su lado, le preguntó a Jesús. Jesús respondió a Pedro, pero en realidad Jesús reprendió. No. Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Significa esto. Tú sígueme. Es decir, debes poner tus ojos solamente en el Señor y seguirlo a Él. Dios me conoce perfectamente. Y Dios no comete errores ni fracasa. Por eso ninguno de nosotros es una obra fallida de Dios. Y ahora dice Jehová, seré glorificado a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Isaías capítulo 49, versículo 5 está escrito así. El Señor conoce todas las cosas acerca de mí. Él me está mirando incluso en este mismo momento, ahora. Y Él me guía. Por eso no vendrá sobre mí ninguna prueba que no pueda soportar, ni habrá dificultades que no pueda resistir. En la Biblia, el ¿cómo se dice? Asno es considerado un animal impuro. Sin embargo, fue un asno el que llevó a Jesús cuando entró en la ciudad de Jerusalén. En realidad podemos decir que esta es también nuestra imagen. Cuando nos miramos a nosotros mismos, podemos pensar que somos personas incapaces y miserables. Pero nosotros somos personas que vivimos cada día llevando al Señor con nosotros. La persona que lleva al Señor y vive junto a Él es verdaderamente una persona honorable y preciosa. Por eso debemos cambiar la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos, tomando como criterio la palabra del Señor. El Señor dijo así, no tengo necesidad de vosotros. No podemos decir, no te necesito. Dios nos ha dado diferentes talentos y dones y ha colocado a cada uno de nosotros en su lugar porque Él así lo ha querido y nos necesita allí. Por eso necesitamos un corazón que esté satisfecho con la posición y la función que el Señor nos ha dado y que desee obedecer humildemente su voluntad. No debemos tratar de sobresalir delante de los demás, ni tampoco necesitamos menospreciarnos a nosotros mismos. Todos tenemos un camino diferente que recorrer
delante del Señor. Debemos simplemente dar lo mejor de nosotros para glorificar a Dios dentro de la posición y la función que el Señor nos ha dado en este momento. Y también debemos tener un corazón agradecido hacia los otros grupos y hacia los demás hermanos y hermanas. Voy a resumir. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El Señor es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y todos los cristianos que han recibido la salvación son los diferentes miembros que forman ese cuerpo. Lo más importante es que el cristiano, que es miembro de la iglesia, permanezca unido a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Lo segundo, más importante, es que permaneciendo unidos a la iglesia, recibamos bien el alimento de la palabra de Dios. No llegamos tarde al tiempo de la palabra. Y no usemos el celular durante el sermón. Y no conversemos con la persona que está a nuestro lado. Y escuchemos el sermón con un corazón que ora sinceramente en anhela recibir de Dios. Y lo tercero más importante es que debido a que dentro de la iglesia hay diversos miembros, pueden surgir conflictos en cualquier momento. Por eso el principio fundamental de toda reunión y todo servicio es el ¿qué? Amor y la humildad. Ajá. Debemos tener sin falta estos dos sentimientos en nuestro corazón. Y por último, no hay ni una sola persona entre nosotros que sea igual a otra. Dios ha dado a cada uno de nosotros una posición y una función diferentes. Por eso debemos estar satisfechos con la posición y la función que Dios nos ha encomendado. Y es importante tener un corazón agradecido hacia los otros grupos y hacia los demás creyentes. Por eso espero que sigamos aprendiendo cuán importante es la iglesia y que todos seamos usados preciosamente dentro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Vamos a orar juntos. Padre Dios, lleno de gracia y misericordia, muchas gracias. Nos salvaste con tu gran amor cuando vivíamos en el pecado. También te damos gracias porque en este mundo malo nos separaste para ser santos y nos hiciste uno por tu palabra y tu amor. Llena nuestras almas con tu palabra siempre y ayúdanos a vivir según tu voluntad. Por favor, obre para que muchas almas preciosas sean guiadas y reciban la salvación en el gran seminario de junio. Gracias porque hoy los hijos del Señor que han sido salvos por la sangre del Señor pueden reunirse en un lugar y tener reunión con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama. Amén. Muchas gracias.